de lo que En averiguaron, Roma. de lo de Profe, me dice que el teatro antiguo sí, nació en Roma. muy bien, sí, por ahí va, cerquita, bien. Y más o menos cómo nació, ¿alguno de ustedes lo encontró? Lo de qué es el teatro. Yo, profe, aquí dice que nace de rituales antiguos y también nace como la necesidad de representar costumbres. Muy bien, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes les dicen como representaciones antiguas, ¿qué se les viene a la mente? ¿Cómo surgiría el teatro? ¿Por medio de qué? ¿De tradiciones? Sí, como qué tipo de tradiciones. Antes sabían que Sacrificios. habían muchos que, Duque, ¿qué más? Cuando yo a ustedes les digo la palabra politeísta, ¿qué se les viene a la mente? señora. Pues que creen varios dioses. Muy bien, Daniel, que tienen varios dioses, ¿cierto? Normalmente si estamos hablando del surgimiento del teatro, digamos que en este tiempo, bueno, de hecho todavía existían muchísimos dioses, ¿cierto? Entonces, claramente, una de las tradiciones que ellos tenían era hacerle como tal homenaje a estos dioses por medio del teatro. Antes no lo llamaban de esa manera, claramente lo llamaban como rituales, danzas y demás, pero con el paso del ¿Cómo lo tiempo, llamaban? dime, ¿Cómo lo llamaban? eran simplemente danzas, eran homenajes, pero no se le decía teatro. Ya más adelante, cuando, por así decirlo, cogió un poco más de fuerza, entonces ya sí empezó a llamársele teatro, porque claramente ustedes saben que el teatro trae pintura, trae danza, trae actuación, trae muchísimas cosas, ¿listo? No es, digamos, una palabra que hace referencia a una cosa, no, sino ustedes saben que el teatro se compone de muchísimos aspectos, ¿listo? Entonces, me dicen, porfa, si alcanzan a escuchar. El teatro antiguo se originó en ¿Sí escuchan? Sí, Sí, profe. Sí, señora. señora. Se Yo originó le iba a en decir, Grecia a partir de las danzas y cantos corales de los siglos VI y V antes de Cristo, los cuales se celebraban en primavera durante las fiestas en honor al dios Dionisio. En estas fiestas, grupos de personas disfrazadas de machos cabríos relataban episodios de la vida de Dionisio. Cada uno de ellos iba dirigido por un individuo, el corifeo, que dialogaba con el resto del coro. Con el tiempo, fueron apareciendo actores que dialogaban tanto con el corifeo como con el resto del coro. Lo que al principio fue una comparsa se convirtió en una representación que se transformó definitivamente cuando se llevó la representación a un lugar fijo, el teatro. Listo. Entonces, como ustedes lo escucharon, ¿cómo comenzó el teatro? ¿Por medio de qué? tradiciones. Pues De de personas disfraces. que le hacían homenaje a sus dioses. ¿Pero de qué manera lo hacían? Pues con danzas y así se originó el teatro. ¿Solo con danzas nada más? El rey Oraciones, estaba en la vida del dios. sirviéndole, ¿no? Sí, pero lo hacían por medio de danza nada más. No, por representación artística, ¿no? Como con movimientos. Y se disfrazaban. ¿Y qué más hacían? Hacían teatro. Sí, pero ¿de qué manera lo hacían? ¿Cómo se hace hoy en día? ¿O cómo No, empezó? No, el teatro antiguo. era como que representación de las costumbres y tradiciones.
A ver, les voy a poner a escuchar nuevamente y por favor préstenle mucha atención. ¿Listo? El teatro antiguo se originó en Grecia a partir de las danzas y cantos corales de los siglos VI y V antes de Cristo, los cuales se celebraban en primavera durante las fiestas en honor al dios Dionisio. En estas fiestas, grupos de personas disfrazadas de machos cabríos relataban episodios de la vida de Dionisio. Cada uno de ellos iba dirigido por un individuo, el corifeo, que dialogaba con el resto del coro. Con el tiempo, fueron apareciendo actores que dialogaban tanto con el corifeo como con el resto del coro. Lo que al principio fue una comparsa se convirtió en una representación que se transformó definitivamente cuando se llevó la representación a un lugar fijo, el teatro. ¿Profe? Listo, ahora sí. Eso fue más de qué? corto, profe. ¿Por medio de qué se representaba? Danzas y cantos corales. Muy Julián. bien. Uy, y a través de unas Estas danzas y estos cantos lo referenciaban por medio de una comparsa. ¿Ustedes conocen qué es una comparsa? No, No, profe, nunca he ¿Idea? escuchado. ¿No la han hecho nunca? No, pues no sé qué es. Yo estoy segura que sí. ¿Se acuerdan? Bueno, No, de la pues, que yo me acuerdo es del año pasado, cuando se hizo la inauguración de los Juegos Olímpicos. No sé si se acuerdan que ustedes, cada curso tenía un equipo de fútbol, si no estoy mal, y hacían una comparsa por todo el barrio y cantaban y hacían movimientos. ¿Se acuerdan? eso es una barra. Eso Eso, es una barra, eso es apoyo al equipo. ajá. Eso es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una comparsa se compone de danza, algunos de ustedes tenían, hacían cierto tipo de movimiento, ¿cierto? Así sea aplaudir y demás, y también de canto. Entonces, cuando se habla de canto, es lo que tú estás hablando, Daniel, cuando se hace como la barra al equipo, ¿listo? Entonces, una comparsa es claramente cuando cierto grupo de personas se reúnen y hacen un recorrido por cierto territorio. Entonces, por ejemplo, ustedes hacían el recorrido aquí por Palermo hasta llegar a la cancha de Palermo, ¿cierto? Eso es una comparsa. Normalmente el teatro se realizaba de esta manera, comenzó así. Entonces, no había un lugar en específico donde se realizaba, sino normalmente se hacían recorridos por ciertos lugares, ¿listo? Claramente cuando esto tomó un poco más de fuerza, pues ya se tomó se requirió un lugar en específico donde llevar a cabo el teatro. ¿Listo? ¿Quién era el dios Dionisio? ¿Alguien conoce algo sobre él? no. No, El dios ¿Por qué lo celebraban? Porque es el dios del qué. de las bebidas. Cultura. ¿Del qué? ¿Qué tiene él aquí en la mano? Del vino, profe. Del vino. Muy el bien, Que la vino. digo. Dijo el vino. muy El vino, bien. no. Es el dios La- del vino, ¿cierto? ¿Y es hijo de quién? No dijeron. De Zeus. Muy Sí. bien, es hijo Y, de Zeus, ¿listo? Entonces, claramente, como eran fiestas, como era algo muy alegre, pues lo conmemoraban a él, pues claramente porque era el dios del vino, ¿listo? Y ustedes saben que desde un principio el vino siempre ha estado presente como en esas festividades, ¿cierto? No estaba que la cerveza, que el aguardiente, no, estaba era el vino, ¿cierto? Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas o continuamos? Nicole nos dice, de la agricultura y el vino, muy bien, sí, también. ¿Listo? Continuamos entonces. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, entonces me dicen, ¿listo? Entonces, vamos a ir un poco más a fondo sobre el teatro antiguo, ¿listo? Entonces, continuamos. ¿En qué lugares de los que averiguaron, en qué lugar se llevaba a cabo el teatro? Claramente era una comparsa, ¿cierto? Pero más adelante, ¿en qué lugares se llevaba a cabo? Grecia. Sí, pero ¿cómo se llamaba el lugar donde se llevaba a cabo el teatro? Roma. Momento, sí,
románicos de Arles. Dime, Nicole. Monumentos y románicos. Y eso podría parecerse a lo que aparece en la imagen. ¿Qué creen ustedes? ¿A Roma, profe? Ujú. Listo. Entonces, van a escuchar muy atentamente. Si quieren tomar apuntes, lo pueden hacer. O si no, presten atención porque les voy a preguntar. ¿Listo? Después de rotar por varios espacios abiertos, se decidió finalmente por crear un espacio fijo y cerrado con el objetivo de rendirle honores y sacrificios a Dionisio. Este lugar quedó conformado por 3 partes. Listo. Entonces, ¿cómo fue que comenzó el teatro? ¿Dónde se llevaba a cabo? En un espacio virtual. Un Sí, espacio fijo. no, antes, ¿Cómo fue? ¿Cómo comenzó? Lo acabamos de decir hace menos de 5 minutos. Profe, ¿en partes abiertas, profe? Sí, sí, y después es que recorriendo, hicieron un espacio fijo. muy bien, recorriendo diferentes lugares, ¿cierto? Ya después, claramente se decidió establecer un espacio fijo. ¿Por qué creen que se tomó esa decisión? En honor a Dionisio. A estar ahí, no tienen que moverlo por todos lados. Bien, podría ser. ¿Y por qué más? En honor al dios Para en un espacio cerrado rendirle honores Y, a su Dios. y Sí, controlar más el lugar para el teatro. ahí nos dice que claramente se hacía en honor y sacrificio a Dionisio, ¿cierto? Bien, siempre normalmente se hacía para generar, o bueno, cierto tipo de adoración hacia este Dios. Pero ¿por qué creen que tomaron la decisión de pasar de un lugar abierto, ¿cierto? Donde caminaban, donde hacían cierto recorrido, a pasar a un lugar totalmente cerrado y estático? ¿Por qué creen? Eso no lo dice el audio, pero ¿qué se imaginan ustedes? Pues que querían estar en un solo lugar. No, ya no Porque, querían transportarse, sino en un solo lado fijo para que se reunieran ahí. bueno, de pronto porque se cansaban mucho, ¿cierto? Terminaban muy agotados, en cambio el hecho de estar solo en un lugar, pues ya tenían un poco más de energía. ¿Por qué más, chicos? Pues porque sí, porque era un lugar en donde eh, es- le hacían sacrificio a su Dios. Sí, pero ¿por qué más? Les pongo el ejemplo. Entonces, ustedes están en una comparsa, ¿cierto? Entonces, ustedes están pasando por, no sé, al lado de la iglesia de Palermo, ¿cierto? Entonces, claramente, las personas que viven alrededor, o bueno, en este lugar, los van a ver a ustedes, ¿cierto? Entonces, ustedes bajan, bajan y llegan, no sé, hasta el compensar de aquí de Palermo, ¿cierto? ¿Ustedes creen que los de la iglesia van a poder verlos hasta donde ustedes están, o sea, hacia el compensar? ¿Logran verlos? Tal vez, ¿Qué creen? ¿Que sí, que no? Tal vez, profe. ¿Por qué tal vez? pues tal vez se vea que por un huequito que bajemos. Ok, bueno, pero a simple vista, o sea, digamos, de Ah, una no, manera, los van a poder ver bien, no, bien no, ¿cierto? bien no. No, No, no los van a poder ver bien. Entonces, claramente, una de las razones por las cuales se decidió cambiar el espacio es porque cuando ellos hacían como el recorrido, sí, digamos que mucha gente podría verlos, pero no podrían ver todo el show o digamos todo lo que ellos tenían preparado. En cambio, en un lugar cerrado pueden asistir pues las personas que deseen, ¿cierto? Y todas van a poder observar con claridad qué es lo que se está haciendo. ¿Listo? Entonces, claramente esa era una de las razones por las cuales se decidió también cambiar el lugar. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes? Ese de la esquina, eso está destruido o apenas en construcción. ¿Qué crees? Apenas en construcción.
¿Seguro? Sí. No, ahí está en ruinas. No, profe, eso lo destruyeron. Claramente con el paso del tiempo, ustedes saben que la Tierra se va eh, debilitando, por así decirlo, y claramente esto está en ruinas. Como ustedes han visto, y más que todo en Grecia y en Roma existen, pero pues como ha pasado tanto tiempo, chicos, pues a veces es imposible eh, mantenerlos en pie, y más porque ustedes saben que el tema de la arquitectura ha cambiado mucho. Entonces ya no se utilizan los mismos materiales que antes, el diseño tampoco es lo mismo, entonces es un poco difícil como tratar de reconstruir lo que está hecho hace muchos años, ¿listo? Continuamos. Listo. Entonces, ¿de qué tiene forma el teatro griego o el lugar donde se llevaba a cabo? No sé, sí Profe, parece un estadio, Ujú. ¿Por qué parece un estadio? porque es grande y amplio para que las personas vayan a ver y, y debe tener una no, ¿verdad? Sí, Ajá. ¿Qué es esto que aparece aquí atrás? ¿Cómo lo conocemos nosotros? El estudio, Muy bien. sí, el estudio. ¿Qué es esto que aparece acá? Al lugar donde uno va a representar el Pues, Las teatro. gradas, sí, El escenario. ¿Y aquí qué aparece? ¿Qué es esto? las personas, las Ahora, gradas. Yo no veo personas, pero Bueno, pero claramente en las gradas donde hay son las personas. gradas, gradas, profe. muy bien, Son las las gradas gradas. donde se sentaban las personas claramente a observar. ¿Listo? Sí, normalmente tiene forma de Estadio. son ustedes de un estadio. ¿Listo? Entonces, vamos a ver como las partes más importantes. Claramente, chicos, los nombres se parecen un poco, pero por así decirlo, no es lo mismo a como se le dice hoy en día. ¿Listo? Entonces, de lo que averiguaron ustedes, ¿cuáles son las partes del teatro antiguo? Por ahí creo que Nicole Gordillo, tú me estabas diciendo. orquesta, profe. profe, Orquesta, profe. La procesión, la escena. Ok, bueno, más o menos. ¿Quién más averiguó? ¿Qué más tienen? el muro y la escena. Ok, listo, más o menos van por ahí, ¿cierto? Entonces, tenemos la orquesta que se refiere al espacio semicircular entre la audiencia y el escenario. ¿Listo? ¿Cómo se le podría llamar eso actualmente? El escenario, Sí, ¿Seguro? la ajá. ópera, por supuesto. ¿Alguien da algo más? ¿Cómo le llama de hoja de papel? Yo diría que escenario, profe. ¿El lugar donde actuaba el coro? Sí, y todo eso se le llama ¿qué? Audiencia, No, lo tienen ahí. La or- Escenario. la orquesta. Sí, señores. Esto se podría representar como el escenario. ¿Listo? Claramente ustedes Bueno, saben que normalmente, o bueno, es como el espacio donde, como ustedes pueden ver ahí, está, o bueno, se divide entre la audiencia y claramente pues las personas que están haciendo como el acto. ¿Listo? Entonces, tenemos la proskenion, que ¿qué era? El escenario. el lugar donde los actores realizaban la representación. Ajá, ¿y cómo se le podría llamar hoy en día? El escenario. Sí, El procesión, escenario y qué más, ¿qué otro nombre puede tener? procesión, ese es el antiguo. Ahora, en el siglo XXI. ¿Qué nombre puede tener? Profe, la escena. Dime. La escena. La escena, el escenario, bueno, ¿y qué más podría ser? La representación. No, es un lugar, es el nombre de un lugar. No, profe. El Dime, telón. El escenario.
aparte del escenario, la escena. El espacio. Pues toca que inventen nuevas palabras porque ¿Mm? ¿eh? ¿Capítulo? No es el nombre de un lugar. ¿Cómo se le llama a veces a esto que aparece acá? Ay, ¿La tarima? Ajá, se le podría llamar tarima o qué otro nombre. ¿Ni idea? No, profe. Listo, entonces el profe. proskenio normalmente hoy en día se le puede llamar como una tarima o claramente como el escenario, pero claramente es el escenario donde pues están las personas que están actuando, listo, ya es diferente. Profe Claramente ya había dicho escenario. sí, pero hay que encontrarle otras palabras, listo, varios lo dijeron, ¿listo? ¿Queda claro más o menos qué es el proskenio? Sí, señora. Bueno, Es una tarima. y ahora sí, tenemos el esquene, que era como que, La caseta para que los actores se arreglaran. ¿y cómo se le llama hoy en día? Casino. Casino. Camarilla. Algo así, ¿no? Bueno, podría ser, pero ¿cómo se le llama donde se alistan, se maquillan, se visten? El estudio, profe. El estudio. Y el Muy bien, estudio. se le puede llamar el estudio, ¿listo? Que es claramente donde los actores o bueno, las actrices se alistan claramente pues para realizar su El representación. show, todo el show. Bien, hasta ahí, ¿dudas, preguntas, inquietudes? ¿Por qué tenían esos nombres tan raros? ¿Por qué creen? Pues porque ¿De era de dónde otro viene? idioma. Teatro muy viejo y antes usaban un idioma diferente. ¿De dónde Antes vienen otro estas idioma palabras? ¿De dónde vienen? ¿Quién me ¿No se dice? puede de Roma, de Grecia. Pero ¿cuál fue el idioma que existía antes? Que también de ahí Egipto. proviene el español. Egipto, profe. No. Latín. El Por ahí lo latín. dijeron, por ahí lo El dijeron. latín. Muy bien, El Latín, latín. El el, latín. Ay, el no entiendo. latín. muy bien, Jonathan, el latín. ¿Listo? Pero Entonces, el latín es el idioma que hablamos ahora. no, Pues hay diferencia entre los españoles y latinos. Porque no, una cosa es Yo he decir visto un el video. español latinoamericano, que es obviamente diferente ¿al de qué? Al de la parte central de América, porque en la parte norte se habla inglés. ¿Profe? Queda menos de un minuto, entonces ya, voy a finalizar y vuelven e ingresan, ya ¿listo? entendí. Ellos hablaban latín sin español. Nosotros ahora hablamos español latino. Ujú, que es diferente. Pero el latín no tiene español. Proviene, pero no es igual, no es el mismo.